Crear una familia fue una idea surgida en el corazón de Dios. Él prodigó un cuidado supremo a formar esta primera institución, mucho mayor que el que dedicó a formar el universo y sus galaxias y sus constelaciones, también mucho mayor que el que dedicó a formar el mundo y todas sus maravillas. De hecho, la formación de la familia fue el clímax, el punto máximo de la creación de nuestro Hacedor. Bienvenidos al estudio de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie llamada La Familia Cristiana y este estudio corresponde al primero de esa serie y le hemos llamado 3 propósitos de la familia. Para tener un panorama completo de cómo la familia fue formada, debemos entender que la Biblia describe con detalle en los primeros capítulos del Génesis cómo fue formado el universo. De hecho, el capítulo 1 nos muestra cómo Dios fue creando cada uno de los elementos que constituyen el universo tal como lo conocemos. Dios creó la luz, creó las lumbreras, creó el mar, creó los continentes, luego creó las plantas y los animales. Todo lo hizo en 6 días. Al final del 6º día, Dios puso un especial cuidado en la creación del hombre. Debemos notar que cuando Dios estaba creando el resto del universo, lo hizo por medio del poder de su palabra. En contraste, cuando está a punto de crear al hombre, dice literalmente, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esas palabras dan una implicación que definitivamente Dios puso un cuidado particular y un cuidado especial para formar al primer ser humano. ¿Y qué hizo Dios? Tomó polvo de la tierra, formó al hombre, le sopló un aliento de vida e inmediatamente ahí estaba el primer ser humano. Luego Dios preparó un lugar especial que la Biblia le llama el Edén y lo colocó para que hiciera 3 tareas. La primera tarea que el hombre tenía que cumplir en ese lugar era cuidar del huerto. La segunda tarea es que tenía que labrar el huerto, trabajar en el huerto, hacerlo producir, hacerlo crecer, hacerlo prosperar. Y la tercera tarea que Dios le encomendó fue clasificar y nombrar a todos los animales que previamente el Creador había hecho. Sin embargo, en ese punto, Dios notó que algo no estaba del todo bien. Y Adán, dice la Escritura en Génesis 2:18, que Adán estaba solo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Puesto que hasta este momento Adán era el único ser humano sobre la faz de la tierra, nosotros podríamos pensar que es razonable que él se sintiera solo. Pero cuando hacemos un estudio más profundo y vemos con más cuidado el pasaje, nos vamos a dar cuenta que no era simplemente una soledad física la que Adán estaba experimentando, más bien era una soledad emocional, una soledad mental. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar solo que estar solitario. Y eso sucede hasta en nuestra época. Vivimos en ciudades sumamente pobladas, donde hay miles y miles o millones de personas. Vivimos en la época de las redes sociales, donde tenemos centenares o miles de contactos. Sin embargo, hay muchísimas personas que todavía viven experimentando soledad, porque no es lo mismo estar solo que estar solitario. Y cuando Dios vio que Adán estaba
solo, que se sentía solitario aún, que tenía muchas tareas que hacer, Dios decidió crear una mujer. Y este es, por tanto, el primer propósito de la familia. De nuevo, el propósito número 1 para la familia es proveer compañerismo y felicidad. La familia es la respuesta de Dios al primer problema del ser humano, es decir, la soledad. La Biblia describe con detalle cómo Dios creó a la mujer. Y de hecho, esta es la primera historia de amor de la humanidad. Adán estaba solo. Dios en ese momento hizo caer sueño profundo sobre este primer ser humano. Y dice la Biblia que abrió su costado, extrajo una costilla, y de esa costilla hizo a una mujer, hizo a un ser humano con las mismas características, con las mismas cualidades, con la misma dignidad que Adán, sin embargo, diferente, pero a la vez complementario. Esto es sumamente importante y sumamente interesante que lo entendamos. Dios no tomó polvo de la tierra para hacer otro ser humano aparte, sino que tomó del ser humano que ya había hecho, tomó un trozo, tomó una pieza, tomó un pedazo, ahora lo diríamos en palabras modernas, tomó del ADN de Adán y de ahí creó a la mujer, diferente y complementaria a la vez. La hizo igual en dignidad, la hizo igual ante Dios. Y de hecho, aunque a través de la historia la mujer ha sido denigrada y la mujer fue llevada en algún momento hasta ser simplemente un objeto, en la Escritura nosotros encontramos que Jesús le dio prioridad, le dio una tremenda prioridad a las mujeres. De hecho, él tenía sirvientes, mujeres en su ministerio. Él hablaba con mujeres, que para esta época los rabinos no debían hablar con mujeres, y él se comunicaba con mujeres. Es más, ustedes recordarán que en casa de María, Marta y Lázaro, él permitía que María se recostara en sus pies. Eso significa que Jesús vino a dignificar a la mujer. Y Pablo, un poco más adelante, dice que ya no hay varón ni mujer ante Dios, que todos somos iguales ante Dios. Y ese es el deseo, ese es el propósito, como Dios creó a la mujer, del mismo material de Adán, con la misma dignidad, con la misma naturaleza. Como dije, diferente y complementaria. Ahora estaba completa la primera pareja. Dios trajo a su nueva creación, se la trajo a Adán y se la presentó. Dice Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En otras palabras, este es el primer poema de amor de la humanidad. Adán estaba tan fascinado, tan emocionado, porque ahora había un ser parecido a él, que no solo iba a completarle, que no solo iba a quitarle la soledad, sino que además le iba a hacer feliz y verdaderamente dichoso. Ahora estaba completa la primera pareja, y eso dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje es sumamente interesante. Lo que quiere decir es que Dios hizo a la humanidad, Dios hizo al ser humano varón y hembra. Y ahora esta primera pareja está lista para establecer la primera familia. Y esto nos lleva al segundo propósito, que es crear la siguiente generación que honre a Dios. Y justamente en el siguiente versículo, Génesis 1:28, en la primera parte está descrita
está descrito este propósito. Dios dice Génesis 1:28, la primera parte, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios da la bendición a esta familia y a todas las que vendrían después para que sean el medio para la extensión de la raza humana. Es decir, ahora que ya está completo el hombre y la mujer, ahora Dios los bendice y le dice, llenen la tierra, multiplíquense. Pero este mandamiento, acompañado de bendición, no solo significaba la perpetuación de la especie, sino que más bien lo que implica es que Dios desea que cada familia tome la responsabilidad de concebir, de dar a luz, de criar y de educar hijos, es decir, la próxima generación, pero una generación que honre a Dios. Esto es muy, pero muy importante, porque Dios les da la facultad, les da la capacidad de multiplicarse, pero con esa capacidad, con ese don, también viene la responsabilidad que esta familia debía asumir de criar la siguiente generación, pero no una generación cualquiera, sino una que honre a Dios. Esto está ampliado en el mandamiento que Dios les da a los hijos de Israel. En Deuteronomio 6, 4 al 9, Dios les dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandamiento que Dios les estaba dando a los israelitas, descrito en este pasaje, es que ellos debían preparar, debían educar a sus hijos no solo en el conocimiento, sino en la vivencia de la palabra de Dios. Y eso está expresado en el versículo 6. Este es un detalle sumamente importante, porque Dios le está hablando a los padres y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otras palabras, lo que Dios está diciéndole a cada uno de los padres a quienes le está hablando en este momento, y que nosotros lo podemos extrapolar y podemos recibir esta palabra nosotros como padres, es que primero la palabra de Dios debe estar asentada en nuestro corazón. Primero, la palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y conducta. Es decir, nosotros somos los primeros responsables de asumir la palabra de Dios como la guía de nuestra vida. Y una vez nosotros hayamos hecho eso, una vez que la palabra de Dios esté habitando en nuestro corazón y gobernando nuestra conducta, nuestra vida diaria, entonces tenemos la responsabilidad de transmitirlo a la próxima generación. ¿Y quién es esa próxima generación? Nuestra descendencia, nuestros hijos. Una vez nosotros hayamos hecho la palabra de Dios carne en nuestra vida, que una vez que nosotros nos hayamos apropiado de la palabra de Dios y la vivamos, estamos listos para enseñar a nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quería. Este es el segundo propósito de la familia, que los que hemos conocido, los que hemos recibido el mensaje de Dios, lo transmitamos y creemos una familia, creemos una generación que honre a Dios. Y el tercer propósito lo encontramos inmediatamente después, siempre en Génesis 1:28, en la parte B. El tercer propósito es extender el gobierno de Dios. Dice el pasaje:
Y los bendijo Dios y les dijo: señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio a la familia no solo la autoridad de reproducirse y criar y educar hijos para la honra de Dios, sino que también le da la autoridad de gobernar no solo sobre los recursos naturales de la tierra, sino también sobre los animales, sobre todo lo que hay sobre la tierra. Dios nos dio la autoridad de gobernarlo, pero aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque nosotros sabemos que el hombre ha fallado a través de la historia en esta tarea. El propósito que Dios tenía es que nosotros le ayudáramos a administrar la tierra y los animales. Es decir, en otras palabras, lo que Dios quería, el propósito que Dios diseñó para la familia es que nosotros seamos administradores de su creación. ¿Y para qué esto? Para que nosotros con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, cuidando la creación, enseñemos a todos que el reino de Dios, que el gobierno de Dios cómo el gobierno de Dios está ejerciendo sobre nosotros. Lo voy a explicar de otra manera. Esto fue lo que Dios diseñó, fue lo que Dios quiso más adelante para el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo con normas, con leyes, con fiestas, con costumbres distintas al resto de los pueblos. ¿Para qué? Para que fueran luz, para que fueran diferentes y para que todos los que vieran, todos los que pasaran por las rutas comerciales, recuérdense que Israel estaba justamente situado donde pasaban todas las rutas comerciales. Todos los que vieran, todos los que pasaran por ahí y vieran cómo era la forma de vivir de Israel, entendieran que vivir bajo el gobierno, vivir bajo la mano de Dios, vivir bajo la autoridad de Dios, vivir en el reino de Dios, es lo mejor que hay. Y precisamente eso es lo que Dios quería para Israel. Eso mismo se aplicó para la iglesia un poco más adelante, a través del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, del 21, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4, Pablo describe cuál es la forma de la familia perfecta, de la familia que Dios quiere. Y en otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros construyamos una familia que honre a Dios. Y al darnos Pablo el diseño de cuál es esa familia que honre a Dios, nosotros estamos dando testimonio permanentemente que vivir bajo el gobierno de Dios, que vivir bajo el reino de Dios es extraordinario. Y precisamente ese es el tercer propósito de la familia. Dios quiere que nuestro hogar, nuestra familia, nosotros como esposos, junto con nuestra esposa y nuestros hijos, seamos luz, vivamos de una manera distinta, a fin de ser esa luz que está bajo un monte alto, que alumbra y que pueden muchísimos en este mundo seguir como ejemplo. De manera entonces que estos tres propósitos que Dios tenía para la familia es la manera como Dios diseñó la familia desde el comienzo. Ya queda en nosotros si cumplimos estos propósitos en nuestra familia en el día de hoy. Que Dios nos bendiga a todos.